¿El fraude electoral es una realidad o es un mito? ¿Existe de verdad? Existe, es una realidad. ¿Durante mucho tiempo se ha realizado en México? Es histórico. Desde la propia conformación de los padrones electorales, históricamente ha habido esta sombra. O sea, a la hora de elaborar la relación de los nombres de las personas que tienen derecho a votar, ¿desde ahí empieza el fraude electoral? Desde ahí, desde los listados nominales. ¿Por qué? ¿Cómo se hace o qué se busca ahí? Considerando la lógica de que existen cambios de domicilio, bajas por defunción o por cambios de entidad, o cualquier movimiento del ciudadano, a partir de ahí los listados nominales no son completamente actualizados. ¿Pero de qué me sirve a mí saber que alguien no se registró, no está dado de alta o no notificó su cambio de domicilio? ¿Cómo hago para simular que esa persona votó? Históricamente hay una estadística de el número de participantes en cada elección, es decir, la participación electoral, que casi nunca rebasa el 50%, y eso combinado con los movimientos de bajas y altas, dan la posibilidad a los partidos de modificar esta elección. Muchas veces uno escuchaba o escucha esas historias de los carruseles, los votantes que van de casilla en casilla, los tacos que rellenaban las urnas. ¿Eso sigue funcionando o hay técnicas más modernas, por llamarlas así? Ya son más sofisticadas, es decir, esas técnicas que fueron utilizadas durante muchos años, hoy con la nueva tecnología han sido modificados de forma tal que se pueda manipular el resultado de la elección. Pero ¿de qué sirve eso si finalmente hay un representante de mi partido que va a dar fe de que tantos votos se depositaron, que se cerró a tales horas? Hay un representante de los partidos, en este caso de los partidos de oposición sobre todo. Sí, los representantes de los partidos muchas veces son a modo, son comprados. No todos los partidos tienen la capacidad de cubrir el 100% de las casillas. Y entonces ahí donde entra el dinero que se ofrece para que los representantes se presten a firmar las actas de instalación del transcurso de la elección, luego del cierre y el cómputo de esta elección en cada casilla, y muchas veces se prestan a firmar desde el inicio de la elección para tener tiempo libre y pueden retirarse o quedarse, depende de la cantidad de dinero que les den, porque no muy convencidos van de representar a su partido y defender a su candidato. Cantidad, pero ¿como cuánto se le paga a un representante de casilla para que se preste a una maniobra de este tipo? Pues va de 3 a 5 mil pesos por ese acto, por ese día. Por ese día, de 3 a 5 mil. Así es, por un día, el día de la elección. Pero eso multiplicado por el número de representantes en casilla es un dineral. Pues es mucho dinero el que está en juego. Es decir, no solo es un partido el que lo hace, pueden ser 2 y hasta 3 que les den dinero, muchos miles de millones de pesos, porque los partidos, en especial 2 de estas coaliciones que tienen candidatos, tienen el análisis histórico del comportamiento electoral de las casillas, el porcentaje de votantes, y entonces clasifican las casillas a dónde hay que meterle más recursos, dónde hay que operar de tal o cual forma, dar dinero o simplemente, si hay ausencia de representantes, ocupar esos espacios con otras personas. ¿Y cuál es la importancia de impugnar una casilla? Cuando el resultado no es favorable para un candidato o un partido que busca, si no es favorable, el representante de este candidato o de esa coalición ante los órganos electorales, el que recibe
las casillas el día de la elección ya computadas, el representante adentro ya sabe cuál número de casilla va a impugnar y le va a buscar que no esté bien cerrada, que no esté bien pegada el acta, que esté confusa, pero su tarea es impugnarla para que no cuente y den un impacto de inmediato el día de la elección. Las casillas, las urnas presentadas ante las autoridades electorales que son impugnadas se cuentan hasta 72 horas después del día de la elección. Llegan reportes de que determinados funcionarios o políticos están recolectando credenciales de elector. ¿Para qué? ¿De qué sirve tener una credencial de elector? Regularmente, los beneficiarios de los programas sociales del gobierno, que durante mucho tiempo, quizá por 2 años y medio, no reciban ese beneficio, cercano a la elección comienzan a recibir ese beneficio previo a que se llene una solicitud y se entregue la credencial de elector. Esas credenciales se pueden usar para que otras gentes voten, hagan el uso de ese derecho, o simplemente no voten porque no les es favorable esa elección históricamente. Dice usted que algunos otros pueden ir a votar por estas personas, pero ¿cómo si en la mesa receptora de votos van a ver su rostro y van a ver sus datos? ¿Cómo pueden suplantarlo ahí? Regularmente el funcionario de casilla, que es un ciudadano común que fue insaculado para participar ese día, no tiene la experiencia de revisar la fisionomía, y también sugerido es en las capacitaciones de que las credenciales para votar tienen una temporalidad para diferentes elecciones, es decir, sirve por varios años en los que pudo haber cambiado la fisionomía de la persona. Si hoy usaba lentes y ya no los usa porque trae lentes de contacto, o pelo largo, o bigote, todas esas circunstancias no son tan revisadas en la casilla. Simplemente ahí ven que coincida con la inscripción en el listado nominal y que se llama fulano y que tiene tal clave de elector o domicilio. Con eso es factible recibir ese voto. Y esa compra de la estructura de los representantes de determinados candidatos o partidos normalmente no tiene castigo. Pues a los partidos no se les revisa hasta ese nivel. A los partidos se les revisa la cantidad de dinero que se gastaron en ese proceso electoral, y los resultados de esa revisión tardan tanto que ya quedan en el olvido. Entonces, para distorsionar un proceso como el que viene el 1 de julio de este año en México, basta afectar un porcentaje relativamente mínimo de casillas seleccionadas que tengan un interés estratégico. Sí, regularmente se analiza si en estas casillas que seleccionaron obtiene votación el contrincante alta, baja, casi nunca nula, pero ahora en los últimos procesos ha habido muchos votos nulos, que son los que a la hora de contar le descalifican a tal o cual candidato. Y entonces tenemos resultados que dicen para la primera coalición tantos votos, la segunda tantos, la tercera poquitos, y muchos votos nulos. Que los votos nulos, bueno, pues también es un criterio de la capacitación. ¿Quién determina un voto nulo? A menos que tenga algunas leyendas distintas a lo que significaría un voto. Y entonces en la casilla, que no tienen esos criterios tan afinados, pues resulta que prefieren hacerlos nulos, o habría que ver por qué los representantes de los partidos permitieron tantos votos nulos. Hay métodos, nombres específicos de estas operaciones. O sea, durante mucho tiempo conocimos esos nombres de carruseles, ratón loco, pero ¿cómo se hace específicamente? ¿Cómo se capta la boleta? ¿Cómo se hace en detalle el proceso del fraude electoral? Comentábamos si ahora se han sofisticado los métodos para fraguar un fraude electoral.
Yo creo que todo eso está envuelto en lo que se llama promoción y defensa del voto. Son esas estructuras que actúan muchas veces con lo que hoy se le denomina casas de seguridad, que son casas de vecinos que se utilizan para concentrar allí a determinado número de votantes y que en su momento pueden ir y lo que se llama reventar una casilla que no les está siendo favorable en el resultado. Porque una de las tecnologías utilizadas es el teléfono celular exactamente, que se prepara, se programa para que con un numerito que se marque 1, 2, 3, uno es un partido, otro, el 2 es otro y el tercero es el siguiente, y el número de veces que se aprieta dicen son tantos votantes y van por aquel número de partido. Entonces, si no les es favorable, van y organizan un desorden en la casilla o en la fila de la casilla, y ese es un evento que queda asentado en el acta del desarrollo de la elección y que puede ser motivo de cancelar el resultado de esa elección. Y la compra del voto también hay compra del voto ciudadano con dinero en la mano diciéndole vota por tal partido. Sí, así es. Así Sí. tal cual. De hecho, en organizaciones sociales, organizaciones civiles, donde la gente se organiza para ir a votar, ellos mismos preguntan cuánto me van a dar por votar. Y entonces a quién les tiene que llegar al precio para que voten, porque ese resultado en esa casilla les conviene o en esas casillas. El robo de urnas, que era clásico, va perdiendo el candidato, se roban la urna, le cambian los votos y meten otros. ¿Eso todavía funciona? Todavía funciona. Es decir, a la hora de la entrega, es decir, se hace el cómputo en cada casilla. Se firma estando de acuerdo los representantes que estén en ese momento de los partidos o de los candidatos. Y se ponen de acuerdo para acarrear esa urna hasta donde está el lugar oficial de recepción por parte de la autoridad electoral. En ese trayecto puede haber un cambio de urna, ya con las actas firmadas idénticas, ¿no? O sea, son las mismas, ya con las firmas recabadas. Se entrega porque también en la recepción, en el lugar de recepción, sea distrital, municipal, estatal, en ese lugar no están buscando más que así a la primera vista el resultado de la elección, no están revisando las firmas de los representantes. Y algunos representantes son comprados para que permitan eso en el transcurso de llevar el paquete electoral a una sede. Sí, desde la instalación de las casillas, muchas veces los funcionarios de casilla no acuden porque se enfermaron, y los primeros que estén en la fila formados son los que van a presidir o a fungir como escrutadores o secretarios de la elección. Entonces desde ahí estamos cambiando a los funcionarios de casilla. Pues es un negocio para mucha gente, incluso los dirigentes partidistas. Es mucho dinero el que gastan los partidos, es mucho dinero el que se reparte entre los representantes, sobre todo la estructura electoral de cada partido o candidato. Es mucho dinero el que se riega ese día, porque unos son de 3 a 5 mil pesos, otros son de 20, de 15 a 20 mil, es decir, y estamos hablando de miles de ciudadanos, unos militantes de partidos y otros no, que están ahí pues con esa fragilidad de recibir algún dinero, ¿no? ¿A quién le llegan a pagar 15 o 20 mil pesos por un día? En la famosa estructura de la que hablamos, una estructura de un partido, puede representar desde 10 casillas, puede representar un distrito en general, es decir, entre 400, 500 casillas o más.
y muchas veces menos, y esos son los que ganan un poco más, pero los que organizan, los encargados de distribuir ese dinero, pues hacen llegar o no, de acuerdo a su conveniencia, y entonces pues ahí hay un dinero que no se sabe de dónde vino. Dinero grande. Dinero grande, así es. Si yo hoy quisiera hacer un fraude electoral, ¿a quién busco? ¿En el directorio telefónico? ¿O dónde encuentro? ¿Cómo están integradas esas brigadas? ¿Dónde se localizan? Regularmente son contactados desde los partidos, buscan perfiles más o menos adecuados, digamos, abogados para la defensa del voto y gente con facilidad de palabra para promover el voto. Y estos son contratados por personajes de los partidos. Entre ellos mismos compiten. A veces yo tengo más estructura que aquel, y entonces van con el verdadero responsable de la estructura, y ese decide a quién darle cuánto y ver las capacidades de cada uno. Bueno, ahí están los dineros, pero residen en los partidos, en los encargados de la elección, porque muchos pueden ser encargados de la campaña, pero no de la elección. Hubo un tiempo en el que se hablaba mucho de una brigada electoral del Estado de México cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de esa entidad, que andaba apoyando, entre comillas, elecciones en diferentes entidades para favorecer al PRI. ¿Así fue? Sí, una famosa marea roja. Marea roja. Con sus chalecos, con distintivos, con logotipos del partido, que fue realmente heredada a Peña Nieto en la elección a gobernador. Después la fortaleció con más cantidad de dinero para ir a apoyar elecciones estatales y desde allí ir preparando su propia elección a la presidencia de la República. Pero la maquinaria del fraude electoral ya está funcionando. Ya está funcionando. Los programas de beneficio social del gobierno federal que se otorgan por la vía de los gobernadores en los estados, ya tiene rato funcionando y operando. Ya tienen listas de gente beneficiada y que van a votar o a no votar, dependiendo de cómo les pidan. Es decir, esos 25, 30 tractores que nunca llegaron a ciertas comunidades, hoy les están llegando. Y hoy se están aprobando varios proyectos productivos de diferentes dependencias, Sedesol, agricultura, reforma agraria o ahora Sedatu. Ahora están misteriosamente llegando los beneficios, ¿no? ¿A usted le consta todo lo que me habla? Me consta. ¿Usted? He sido parte de todas estas operaciones electorales. Como partícipe directo personal. Partícipe directo para fraguar un fraude electoral. ¿Cuánto cuesta tener sus servicios? No es una persona la que puede operar. Debe ser un grupo. Debe ser un grupo, digamos, en el país hay 300 distritos electorales federales y bueno, pues hay quien cuida, hay una persona que cuida cada distrito. De esos distritos, pues hay grupos que cuidan un estado, que pueden ser 25 o 30 distritos, puede ser estados donde la mitad, y entonces de ese tamaño será la estructura que se vende, es decir, se le ponen responsables más la estructura de los que van a cuidar de a 10 casillas y luego que van a convencer para que vayan a votar cada una de las casillas. Entonces sí es un trabajo territorial muy importante, que dejaron de hacer los partidos. Por muchos años el PRI lo tuvo, muchos años, hablemos de 40 años, que el PRI tenía un trabajo territorial muy importante. Muy bien, gracias. A sus órdenes.